Muy buenas tardes, comunidad educativa de la Universidad Centroamericana Única. Mi nombre es Horacio Cheín Jiménez, soy docente y jefe de la Oficina de Evaluación e Informática en el CEBETI 59, ubicado en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo. Soy egresado de la Universidad Abierta y a Distancia de México con el perfil de Ingeniería en Telemática. Asimismo, estudié la maestría en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos en la Universidad Internacional de La Rioja, México. El título de mi ponencia es El cuidado de sí y el cuidado de otros como estrategia de educación en valores, la cual tiene como objetivo ofrecer una referencia como docentes para educar en valores a nuestros jóvenes, ofreciendo recursos para denunciar la falta de derechos, indignarnos y reaccionar cuando somos víctimas de un trato no respetuoso o no digno y para ser éticamente responsables. Rockech, en 1962, define los valores desde la perspectiva psicológica del valor, como creencias o principios que orientan la vida, resisten el cambio y que se encuentran localizados en el sistema global de creencias de un individuo. Son ideales abstractos, ya sea positivos o negativos, independientes de cualquier objeto o situación específica, que representan las creencias de una persona sobre los modos deseados de conducta y sobre los fines últimos a alcanzar. La educación en valores aparece dentro de las exigencias más recurrentes en el sistema educativo, no solo en México, sino en todo el mundo. Cuando hablamos de valores recurrentemente, se infiere que estos se adquieren en el núcleo familiar. Sin embargo, actualmente las diversas circunstancias demandan que en las escuelas, así como enseñamos matemáticas, lengua extranjera, historia, computación, se incluya la enseñanza en valores. Esto es lo que se está fortaleciendo y es la idea primordial de la nueva escuela mexicana. Enseñar a través de valores a nuestros jóvenes ofreciendo una formación integral, complementando con la formación académica o profesional. En el punto en el que nos mencionan que estos valores recurrentemente se infiere que se adquieren en el núcleo familiar, no siempre es así. Dado el caso, nosotros somos una herramienta para el fortalecimiento de esos valores que adquirieron en casa y o inculcar esos valores en nuestros jóvenes para su formación humana y profesional. ¿Y cómo se logra? ¿Cuáles son las características de esta educación en valores? Pues es identidad colectiva, una visión global, pensamiento crítico, cooperación y por supuesto habilidades sociales. ¿En qué consta cada una de estas? En un momento les explicaré cada uno de estos puntos que conforman, por supuesto, una formación integral, humana, íntegra en nuestros jóvenes. Las características de la educación en valores, como les mencionaba, es la identidad colectiva. Esta se refiere a fomentar el respeto y la comprensión de la diversidad más allá de las diferencias culturales, religiosas, étnicas de nuestros jóvenes. Una visión global, es decir, profundizar en el conocimiento de los problemas mundiales y de valores como la justicia, la igualdad y la dignidad. Debemos fomentar un pensamiento crítico, es decir, estimular el análisis creativo y sistemático para identificar las diferentes perspectivas y ángulos de los problemas. Las habilidades sociales no las podemos dejar a un lado. Debemos favorecer la empatía, las destrezas comunicativas, el trabajo en equipo y la interacción con personas diferentes, es decir, formar un núcleo, una comunidad. Y por supuesto en esta comunidad desarrollar la cooperación, fortalecer la cooperación, que es la que nos va a permitir promover la colaboración para encontrar soluciones globales a los problemas y defender el bien colectivo, ya sea en la comunidad educativa o en el contexto en el que se desarrollan nuestros jóvenes. Nosotros como docentes y cualquier institución
De manera primordial, el objetivo es formar ciudadanos atentos al cuidado de sí mismos, resistentes a todo intento de dominación que, sin debilitar su identidad ni renunciar a su autonomía, sean capaces de comprometerse en proyectos comunes. Esto se desarrolla a través de diversas estrategias que desarrolla la SEP, que puede desarrollar la institución en sí, como el programa Constrúyete. Este es un programa muy importante en el que se elaboran, en el que participan nuestros jóvenes para desarrollar proyectos y desarrollar a la comunidad educativa en diversos aspectos, sobre todo el trabajo en equipo y colaboración. La escuela no solamente la debemos de ver o debemos fomentar en nuestros jóvenes, que no solamente la vean que son edificios, que son salas, cuadros, pizarrones, computadoras, no. La escuela va más allá, es un lugar donde se hacen amigos. La escuela es gente, gente que trabaja, gente que estudia, que se alegra, se conoce y se estima. Debemos desarrollar, fomentar esta convivencia sana y pacífica en la comunidad, para evitar todo tipo de problemas académicos, sociales y, por supuesto, fomentar eso en la comunidad educativa repercutirá en el contexto social de nuestros jóvenes. Esa es la idea, que ellos se desarrollen y sean personas íntegras, que sepan convivir dependiendo en el contexto en el que se encuentren. Nosotros como docentes, no solamente nuestro trabajo se basa en la cuestión pedagógica, no, debemos ir más allá. Podemos ser enfermeros, consejeros, científicos, es más, podemos ser toderos, pero sobre todo debemos ser cuidadores. Es importante que exista una coherencia entre lo que se plantea a nivel institucional y lo que se lleva a la práctica. No podemos estar divagando entre lo que se tiene planeado en el programa Constrúyete y se haga otra cosa independientemente, no. Debemos propiciar nuevas vivencias partiendo de la comprensión y la toma de conciencia que harán que nosotros como docentes resignifiquemos las prácticas por medio de acciones sencillas, permeadas por el cuidado, al promover el diálogo, la construcción de acuerdos, el afianzamiento de la confianza y la solidaridad entre los jóvenes y toda la comunidad educativa. La escuela tiene una meta principal que guía el establecimiento y la priorización de las demás, que es promover el crecimiento de los estudiantes como gente sana, competente y moral. Por supuesto es una tarea monumental, pero todas las demás actividades son subordinadas a ella. Nosotros debemos enfocarnos en que nuestros jóvenes, antes que profesionales, sean gente humana, gente sana, competente y con valores. Por supuesto, la moralidad está incluida en esas características. ¿Cómo lo podemos desarrollar? No solamente el trabajo depende de uno, no. Esto se puede establecer a través de diversas acciones, ya sean individuales, colectivas y contextuales. ¿De qué dependen estas características? ¿En qué se basan? Por supuesto, las individuales empieza desde uno mismo o desde un alumno, una alumna. Debemos de fomentar hábitos saludables, cultivar una pasión, tomar distancia, tener sentido de autorreflexión y actualización constante y una búsqueda de vida coherente. Esto debe iniciar desde nosotros. Nosotros debemos fomentar en uno mismo estas características. Las actividades colectivas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, entre todos podemos fomentar la reconstrucción de la confianza, hacer equipos de soporte, fomentar un liderazgo activo y propositivo, además de una garantía de prioridades. Todo esto es trabajo en conjunto. Y por supuesto, las contextuales. Debemos de tener un compromiso político con la profesión, es decir, fomentar la participación de los jóvenes en las diversas actividades de la comunidad educativa, una construcción comunitaria de redes de apoyo, dignificación del trabajo, rotación de actividades. Debemos tener escenarios seguros para el trabajo,
gestión de condiciones de bienestar y calidad de vida para ejercer la tarea, y asimismo la construcción de escenarios de trabajo colaborativo, de respeto interdisciplinar y de cooperación. Como docentes, como directivos, como pilares de las instituciones educativas, debemos crear un ambiente educativo que responda a las necesidades de los estudiantes y de los maestros, para con ello crear una comunidad de cuidado, la cual oriente procesos que respondan a los retos del contexto actual, contribuyendo a la construcción de relaciones de cuidado mediante el desarrollo de actitudes. Esto lo podemos realizar con 4 ejes muy importantes. Uno, y el más importante, servir de ejemplo. Como se dice, el buen juez por su casa empieza. Nosotros no podemos decirle a un joven que no haga esto, que no tome, que desobedezca a sus padres, que se drogue incluso, si el mismo docente lo hace, que sea incumplido. Hay muchas actividades que uno no puede decirle a los jóvenes si es que uno igual las realiza, ¿no? Debemos servir de ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida, porque no solamente nuestro trabajo se enfoca en el aula, no, fuera de ella, nuestro ejemplo debe estar ahí, ya sea no solo en lo pedagógico, académico, ¿no? Igual en el aspecto social, incluso hasta familiar. Debemos indagar, ir más allá de lo que nos marca el currículo de la escuela. Por supuesto, fomentar el diálogo, la práctica y tratar de tener un entorno constructivo, no quejarnos o no criticar, ¿no? O si se va a criticar, que sean críticas constructivas, no solamente para dañar al prójimo. De manera de síntesis, ¿qué necesitamos? Necesitamos maestros que se cuiden, que piensen que está bien que a veces las cosas no vayan como esperamos. Hay que tener resiliencia. Maestros que sigan creyendo en la que la educación transforma no solo las mentes, sino cambia el mundo. La educación es para eso. Maestros que nos ayuden a construir la esperanza. No debemos estar apáticos, no debemos mostrar una actitud negativa, pobre ante los jóvenes, porque eso lo ven ellos. Y de alguna manera eso repercute en la vida social de los jóvenes y, bueno, ellos de alguna manera lo marcan y lo ven mal y se desempeñan de la misma manera en sus casas o con sus amigos, ¿no? Debemos fomentar confianza, debemos cambiar la mente de los jóvenes, ser positivos. Pero claro, todo esto solo será posible si tú, maestro, te ocupas de ti, de tus necesidades, si tú, maestro, tienes tiempo para descansar, atender tu salud, tu propia tranquilidad, si tú, maestro, te apoyas en la comunidad en donde reside tu escuela o colegio, debemos ser participativos, debemos ser institucionales. Si tú, maestro, construyes comunidad y cooperación, y por supuesto, si tú, maestro, te sientas un momento y descansas un poco, no está de más descansar un poco, todos necesitamos un respiro. En este punto me gustaría agregar y por supuesto dejar muy claro que debemos fortalecer el autoestima de nuestros jóvenes. Debemos de inculcar la confianza, el que pueden comerse el mundo. Debemos ser inquebrantables. Y claro, existe una fórmula para alimentar el autoestima y para sembrarla en todos quienes nos rodean. Para un servidor, la mejor manera de lograrlo es estar cerca de las personas que nutren nuestra alma, que nos hacen ver lo positivo, que nos marcan nuestras virtudes. Por lo regular nos quedamos donde nos enseñan a volar, no donde nos cortan las alas. Ahí radica la importancia de rodearnos de personas que valoren nuestros talentos, no de quienes desprecian lo que nos gusta de nosotros. Vivimos en un mundo plagado de absurdos dolores, gobiernos corruptos, violencia política, economías débiles y culturas empobrecedoras. Aún así,
al peor que nos carcome algo que ha anidado en nuestro ser, en nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos carcome? En mucha, o si no es la mayoría de la gente. La avaricia, la venganza, el orgullo, la envidia, la soberbia, que son el epicentro del terremoto que nos sepultó bajo sus escombros. Debemos eliminar todas estas malas características, estas malas actitudes. Debemos de quitar esto, porque si seguimos así seremos recordados como la generación de la confusión, una generación insolente y sin mayordomía. Seamos agentes de cambio, cuidémonos primero de manera personal para poder después cuidar a los demás. Marquemos la diferencia, hagamos el cambio, es necesario. Por supuesto, me gustaría finalizar esta ponencia con la siguiente frase. Queremos construir un mundo gigantesco, pero no estamos dispuestos a colocar ni un minúsculo ladrillo. Es momento de hacerlo. De esta manera concluyo esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado y agradeciendo de antemano la presencia de todos y cada uno de ustedes. Quedo a sus órdenes. Una excelente tarde para todos y recuerden, hay que cambiar, hay que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los demás. Fomentemos ese cambio, hagámonos inquebrantables. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias.